Ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy. Estamos con Daniel Arroyo, diputado nacional, ex ministro de Desarrollo Social, cuando eso existía como tal. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes y un gusto realmente. Quiero arrancar con una pregunta que va a ser muy amplia, pero para después ir profundizando, y es, ¿qué es lo que pasa en la Argentina que desde hace décadas, incluso con modelos económicos y políticos y con procesos económicos y políticos distintos, la pobreza estructural, lejos de bajar, crece? Lo que pasa en esencia es que no se ha desarrollado la actividad económica. No hemos generado una masa de actividad económica para meter a los 46 millones de argentinos adentro desde hace mucho tiempo. Ese es el problema estructural principal. La Argentina ha tenido momentos que creció la economía, momentos que no, gobiernos que distribuyeron, gobiernos que no, pero sigue teniendo la misma torta productiva desde hace muchos años y ese es el problema principal. Y cuando hubo procesos de expansión económica, ¿se modificó? Digamos, ¿hubo aunque sea algún movimiento en esa estructura sólida de la pobreza, o ni siquiera en esos momentos se llegó a alterar eso? No, se fue modificando. Uno no quiere ir. En los 74, parecía antes del golpe militar, la Argentina tenía 3% de pobreza y 4% de desocupación. Muy bajos niveles. Proceso militar, proceso de desindustrialización, sale la Argentina con 12% de pobreza, lo que era una cosa muy fuerte para ese momento. Cuadruplicada. Alfonsín hace la primer política social que existe en la Argentina, que es el PAN. Las cajas PAN, que son Plan Alimentario Nacional, agarra caja de alimentos y entrega caja de alimentos. Llegaban a mi escuela, yo iba a la primaria Tremendo. en los 80. Claro, Caja PAN. Nunca nadie había hecho eso, pero básicamente porque no hacía falta entregar alimentos. O sea, todo lo que se llama la Fundación Evita, todo eran cosas muy acotadas. La primera política social es la de Alfonsín. Después tenemos hiperinflación en los 80, a fines de los 80, en los 90. Durante los 90 se da una cosa que nunca había pasado, que crece la economía y crece la pobreza. Habitualmente cuando crece la economía baja la pobreza, pero claro, no, durante el gobierno de Menem. Crisis en el medio, 2001 terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación y 60% de informalidad laboral, una catástrofe. De ahí en más mejora la situación, objetivamente, en el periodo de gobierno de Duhalde y el periodo de gobierno de Néstor y en parte de Cristina, hasta el 2009, hasta la crisis internacional, baja la pobreza en la Argentina. 2009, crisis internacional. El kirchnerismo mejora la situación social, no amplía la torta productiva, pero distribuye más. Kirchner habla del 50-50 entre capital y trabajo. 2009, crisis internacional. Hasta el 2011 se complica. Del 2011 en adelante vamos a un proceso de empeoramiento de la situación. Yo fui el ministro de la pandemia, un momento muy crítico en la pandemia. Pero ahora el jueves va a dar los datos de pobreza el INDEC, va a dar una nueva suba de pobreza y va a dar una nueva suba de indigencia. Yo creo que más allá de que no ampliamos la torta productiva, hay tres problemas más. A ver. El primero es que el costo de los alimentos ha crecido fuertemente. La crisis del 2001 no eran tan caros los alimentos, no había laburo, no había movimiento económico, pero comer no era tan caro. Hoy comer es caro, hoy me refiero a los últimos 15 años, ¿no? Sí. Hoy ya comer es caro en la Argentina y eso hace que gran parte de la plata que destina una familia a comer se le va a gran parte de su ingreso. Eso es fuerte. Hoy con el pan a 3.000 pesos, con la leche a 1.800, una parte importante se complica. De hecho, a lo que ha pasado es que bajó el consumo de leche. Todo el mundo mira los datos macroeconómicos. Yo el primer dato que veo es el consumo de leche. Bajó el 20% el consumo de leche. Mi opinión es que cuando una madre dejó de comprar leche, que dejó de comprar otras cosas antes. Vos dejaste de comprar ropa, comida, claro. Toda madre sabe que los chicos tienen que tomar leche. Es como una alerta en términos de prioridad, digamos. Una alerta muy fuerte. Si bajó el consumo de leche, quiere decir bajó todo, básicamente. Bueno, un problema es el precio de los alimentos. El segundo es la informalidad laboral, que tenemos un 40% de gente que hace changa, que la lleva como puede y que tiene ingresos muy por debajo de lo que se necesita para no ser pobre. Entonces, mucha gente con changas, con movimiento económico, hoy las changas están en parte paradas, pero aún con movimiento económico labura y no sale de la pobreza, y por eso hay tanta gente en los comedores y en los merenderos. Y para mí el tercer tema, que yo creo que va a generar la crisis en la Argentina, es el endeudamiento de la familia. Como la plata no alcanza, la gente se endeuda. Y se endeuda al 500% de interés anual. Vos primero pagás el mínimo con tarjeta, después vas a la financiera de esquina, a la vuelta, al que vende droga, que tiene billete, a cualquier lado, 500% de interés anual. Arrancás el mes siguiente de menos 10, o sea, debiendo plata, tapás todos los agujeros y te queda larguísimo el mes. Para dar idea de lo grave que yo lo veo, yo presenté un proyecto de ley para dar idea de lo grave, que es que el que debe hasta 200.000 pesos, o sea, el que sacó plata para comer, para el guardapueblo de los hijos, para el alquiler, no devuelva más del doble. Ponerle un tope a la devolución. No puede devolver 5 veces lo que sacó alguien que sacó para comer. Bueno, por lo menos ponerle un piso a la caída social. Pero yo creo que esas tres, más allá de la torta productiva, el precio de los alimentos,
el problema profundo que se ha dado en los últimos años de la informalidad laboral y el tema del endeudamiento de la familia son los que van metiendo un cuello de botella difícil. Estuvo ahí sentado en estas voz hace ya, no me acuerdo, un par de semanas, un par de meses, el Pitu Salvatierra, un referente social, alguien que conoce mucho sobre todo lo que pasa en las barriadas populares, y hacía especial hincapié en esto que vos decís respecto al endeudamiento de las familias y nos subrayaba eso, que en esos barrios el endeudamiento no solo es una cuestión, un problema de carácter económico y social, sino hasta de seguridad. Absolutamente. Porque donde te endeudás ahí, no te endeudás con una financiera, con un banco, ni con nada. Terminan en muchos casos endeudándose con el narco. Absolutamente. El que vende droga gana más que el que trabaja en Argentina, tiene billetes, da crédito. Claro. Y da crédito. Y presta. Hay una situación bastante compleja hoy en el conurbano y en los barrios más pobres, que es el crédito diario. Yo voy y digo, bueno, vos tenés una fiambrería delante de tu casa, veo que todos los días a las 6 de la tarde haces 40.000 pesos, voy y te cobro todos los días 6.000, 7.000 pesos. Entre crédito y mafia hay una zona gris, voy todos los días a cobrarte. Claro. ¿Sí? Hay una zona como muy compleja por un lado. Y por otro lado, el fenómeno es el recrédito, que toma un crédito, otro para tapar otro. Hace poco salió un estudio que nosotros habíamos participado que dice que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Sabe lo que paga de cuota, pero como toma un crédito, te perdiste, vos no sabés lo que vas a pagar el día que te toca pagar, pero no tenés idea cuánto debes. Es decir, de hecho, Boric es presidente de Chile porque hubo un gran conflicto de endeudados. O sea, en Chile se endeuda la gente para estudiar, que es una situación que no es nuestra. Sí. Pero en términos generales, los conflictos sociales en América Latina vinieron por el endeudamiento, en el caso de Chile, o por el aumento del transporte. Dilma Rousseff en Brasil o Bachelet en Chile. Con lo cual yo sería muy cuidadoso, yo creo que el gobierno no está viendo bien la situación, y sería muy cuidadoso de ver qué es lo que pasa. Es decir, mi impresión es que el gobierno ve la foto y no ve la película. La foto es que no hay conflicto social, claramente. O sea, hay protestas, hay reclamos, pero no hay una gran conflictividad. Ahora, la película es que algo está pasando. Con los comedores lo digo como un ejemplo. El gobierno cortó la ayuda a los comedores ni bien arrancó la gestión. De entrada parecía que no pasaba nada, porque vos hacías rifa en el barrio y le pedías al carnicero, al almacenero, al verdulero. Hoy el carnicero, el verdulero, el almacenero no tienen con qué darte. No venden la rifa. Nadie te va a vender comprar una rifa en un barrio porque no hay un mango y se va agotando la cosa. No, sigue sin haber conflicto grande, entonces uno que mira de afuera dice, acá no pasa nada, pero sí está pasando. Lo mismo con el endeudamiento. Para mí es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, que está tensa, y eso acelera la violencia. Yo estoy mal sacado, no me alcanza, me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros. Sí. Eso está pasando. Hacer como que, creer que no pasa nada es un error. Están pasando cosas, la gente no quiere lío, no quiere conflicto, y tiene ganas que al gobierno le vaya bien porque tiene ganas que a su familia le vaya bien. Básicamente. O sea, si esto funciona, mi familia va a estar mejor. Pero algo está pasando y yo creo que el gobierno no lo está viendo. Y hay bien. algo que pasa que para mí, que ya estamos en otro sector, más clase media respecto al endeudamiento, y es que me pasó, lo voy a llevar del punto personal en general, me pasó hablando con amigos que estábamos hablando justamente de endeudamientos y todo eso, y varios amigos dijeron, no, yo no estoy endeudado. ¿Y cuánto pagas de tarjeta por mes? 300 lucas pago por mes. ¿Y cuánto ganas? No sé, un palo y medio. Ponele, decís. Boludo, pagás el 20% de tus ingresos, lo pagás en tarjeta. Tipo, estás endeudado todos los meses por el 20% de tus ingresos. Exacto. Que no tenemos racionalizado la tarjeta de crédito, porque muchas veces uno lo piensa, no sé, en términos de inversión, no sé, en lugar de comprarte una zapatilla en cash, la pagás en 6 cuotas, y es un endeudamiento muy, muy severo. Vas pateando la pelota para adelante, y yo te agrego a eso que estamos frente a una generación de inquilinos. La gente grande, Total. La gente grande en Argentina, los jubilados, el 85% son propietarios porque en algún momento accedieron a crédito. Hoy una joven no consiguen chance para tener una vivienda. Una pareja joven que los dos tienen trabajo formal no acceden tampoco. Entonces arrancás el mes teniendo que pagar el alquiler, las expensas, y en el caso que tengas que pagar expensas, más luz, gas, agua, más moverte, más comida, gastás por arriba de lo que te entra y por eso te endeudas. El fenómeno hoy es... Yo siempre me construí la idea, yo escribí varios libros sobre estos temas, de que cuando una familia pobre, entre moverse, entre el costo de transporte y alimento, gastaba más del 85%, había dificultades. Hoy gasta más del 100%. Sí, no te alcanza. Entonces, eso en algún momento va a generar un conflicto fuerte. Yo creo que hay que mirarlo. Mi opinión es que el gobierno hoy
debería hacer dos cosas para parar la caída, no para hacer una gran transformación. Uno, atender a los comedores y los merenderos, donde hay más gente, darle una tarjeta a cada responsable del comedor. Yo creé la tarjeta, yo siendo ministro creé la tarjeta alimentar. Sí. El gobierno la aumentó el monto y me parece que eso está bien. Ahora yo le daría una tarjeta a cada responsable del comedor para que compre alimentos cada 15 días y mejore la calidad alimentaria. Uno. Y dos, desendeudar a la familia, encarar algo como lo que yo digo, ponerle un tope a la tasa de interés o lo que fuera, pero si hace esas dos cosas, aunque sea, por lo menos le pondría un piso, porque si no es una caída constante esto. Cuando me pasó el otro día que hubo una movilización de organizaciones sociales y hablando con algunos referentes, me confesaron que les estaba costando movilizar a la gente. Y a mí me llamó la atención porque desde mi lugar privilegiado, siendo parte del sistema, digamos, todos nosotros somos parte del sistema, uno ve desde afuera o mide el impacto de las medidas que están tomando de manera como más severa. ¿Por qué crees que todavía no hay una reacción a la altura del impacto de las medidas, si es que crees que no hay una reacción a la altura del impacto de las medidas? No, yo lo que creo que para analizar cómo es la reacción hay que analizar una cosa previa, que está rota la relación de la sociedad con la política. Rota es rota. La sociedad no le cree nada a la política. Siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, ver si te alcanza, no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro, y siente que la política habla de temas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero no solo está rota la relación de la sociedad con la política, está rota todo tipo de representación, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales, con las entidades deportivas, etc. Lo único que está en pie en la Argentina es la escuela. El único lugar que está en pie, con mucha crítica, pero que está en pie, que tiene legitimidad, es la escuela. El padre y la madre son muy críticos de lo que aprenden de matemática o de lengua, el pibe, pero sabe que es en la escuela. El pibe que está en la esquina, quemado, hecho bolsa, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que es ahí. Lo único que está en pie es eso. Entonces, primero no hay movilización porque no hay ningún tipo de representación. La sensación es que no hay nada que represente nada. Y está muy lastimada de verdad. Es más profundo de lo que parece esto. No es otro momento que había una crisis de representación. Esto está roto, quebrado. La sociedad no le cree nada a la política y desde ahí hay que construir. Segundo, se había construido la idea en la Argentina que la movilización generaba algún beneficio. O sea que vos movilizás una vez, 2 veces, 3 veces, algo conseguías. Hoy las sensaciones puedes movilizar 2, 3, 10 veces, no vas a conseguir nada. Entonces, ¿cuál es el sentido de movilizarte si nadie representa y no conseguís nada? Y después está el miedo a la represión. El miedo de verdad que te comes. ¿Crees que está teniendo un efecto concreto? Creo que la tiene un política efecto represiva? concreto, pero que no creo que sea la única explicación. Sí creo que tiene un efecto concreto, que una madre con un hijo dice, ¿a dónde nos vamos a meter? ¿En qué lío nos vamos a meter? Pero no es solo eso, es que está rota la relación de la sociedad con la política y la sensación de que no vas a conseguir nada. Todo eso genera esta situación que yo llamaría, como les decía antes, de implosión social. Ahora, las sociedades no viven de implosión eternamente, pueden vivir un tiempo largo, pero no es que es un estado de equilibrio muy inestable, que en algún momento algo va a pasar y por eso habría que abrir los ojos. Pero sí, yo creo que hoy es muy difícil movilizar y que está lo de quebrar a todo tipo de relaciones es muy fuerte. De hecho, la sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar al peronismo. Hay que partir de esa idea. Claro. Recién mencionaste una alerta en tu tablero personal, que fue el consumo de leche. ¿Tenés algunas más alertas que vos decís, mira, cuando pasa tal o tal cosa es que estamos mal en serio? Te digo esto porque hace poco, también hablando con un referente social, él me dijo que, me dice, yo tengo tenía como 2 alarmas, que era el consumo o el precio del arroz y el consumo o el precio de la garrafa. Sí, lo de la garrafa es más complejo porque cada uno cobra lo que se le canta en un barrio. Es muy difícil. El gobierno hizo algo ridículo, que es desregular el precio de la garrafa en invierno. Sí, en invierno las familias usan más garrafas porque básicamente tienen que calefaccionarse, bañarse, todo en garrafa. Con lo cual, digo, es casi... ¿Qué es lo que un gobierno no debería hacer? Desregular el precio de la garrafa en invierno, no se le ocurre hacer. No, el precio de la garrafa es un problema porque nadie sabe cuánto sale la garrafa social, si está o no está. La garrafa social es la garrafa blanca. Eso, encontrarlo es medio difícil. Eso yo lo tengo como una alerta, pero la verdad que
ninguno sabemos cuánto sale una garrafa en un barrio. No. Y de hecho el gobierno, cuando yo planteo lo de la desregulación, me responde, bueno, está desregulada hace rato, que en parte es real, en el sentido que es una joda. Que la fragmentación es tan grande, Daniel, que hay muchas personas, de las cuales me incluyo, incluso con toda la información con la que cuento por el laburo que tengo, que decís, boludo, como hay gente que compra garrafa. Sí, claro. No solo eso, sino que... Cuando te porteñizás, claro. es como... Sí, eso existe. No, bueno, que compra garrafa y en términos generales es una familia que usa 2 garrafas por mes, en invierno usa 3 garrafas por mes, es una cosa como lógica. No, yo de los alimentos, del arroz, de la yerba, me concentraría en la leche, porque mi opinión es que vos si dejaste de comprar leche, dejaste de comprar todo eso antes. Claro. El otro indicador para mí siempre muy fuerte es el tema de la escuela, que es qué pasa después de las vacaciones de invierno. La Argentina, la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria en tiempo. Hay distintos momentos de deserción, pero una fuerte es cuando viene la vacación de invierno y hay que volver a la escuela. Y mi impresión, yo no tengo el dato ahora, hablo con directores, estoy en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, no tengo un dato preciso, pero tengo la impresión de que el nivel de deserción está siendo más fuerte. ¿Qué tiene que ver con que ir a la escuela? ¿Eso que pensaron en escuela secundaria? La deserción aparece fuerte a partir de nosotros tenemos 98% de escolarización primaria, a partir de los 14 años empieza la deserción. Sí. Nuestra escuela es gratuita y eso es un gran valor. Ahora tenés que tener zapatillas, tenés que tener guardapolvo, tenés que poder ir todo el tiempo, las 3, 4 cosas y tenés que sentir que vas a algo, o sea, que tiene algún sentido de la escuela. Bueno, ese es para mí un segundo indicador. Cuando la deserción escolar es mayor, estamos ante un problema. Me parece que está pasando algo, no podría, así como está el dato de consumo de leche, no está el dato en tiempo real del tema de la escuela. Pero para mí es eso. Yo creo que de los problemas estructurales, yo les decía antes que había un problema con el tema de la torta económica. Sí. Para mí, el problema estructural largo de Argentina es la escuela secundaria. Nuestra escuela secundaria está en el siglo XIX y nosotros tenemos jóvenes del siglo XXI. La mitad de los jóvenes no terminan la secundaria y solo el 13% lo terminan en la edad, o sea, hacen año por año y con los conocimientos que deberían tener de lengua y de matemática. Yo presento un proyecto hoy para dar vuelta a la escuela secundaria. Para mí hay que ir a una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, o sea, tiene que aprender lengua y matemática, pero mucho informática, robótica, nuevas tecnologías. Tiene que poder ser flexible. Nosotros 3 estamos en la misma división y a través del sistema virtual yo hago algunas materias, vos haces otra, para poder testear. Aparte, digo, yo hago cultura y deporte y veo que no me interesa nada, o sí. Y después ir al sistema dual. En los 2 últimos años hacer escuela y trabajo. Las dos, estar en la escuela y hacer pasantía. Las dos cosas a la vez. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Hay que retener a los pibes en la secundaria. ¿Y es pagable eso, Daniel? Sí, claramente. No es un tema económico. Es un tema de dar vuelta al concepto de qué escuela secundaria necesitamos. Después, lo que discutible si es pagable o no, el hacer doble jornada, hacer jornada completa. Pero eso yo no estoy planteando eso, sino hagamos un cambio de contenido, básicamente. Hoy estamos frente a la primera generación que los jóvenes saben más que los docentes de lo que les interesa. Un pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la Liga de Bielorrusia y quiénes son los jugadores. Y lo que no les interesa, no les interesa. Un fenómeno hoy de la escuela es que un pibe o una piba tiene 8 o 9 en esta materia, 2 o 3 en otra. No es que no le da la cabeza, hay cosas que le da bola y cosas que no. Y lo que no, no. Entonces tenemos que hacer una secundaria distinta. No es un tema económico esto. Después, que en los sectores pobres tenemos que ir a doble jornada y eso sí es un tema de infraestructura, de docentes, pero aunque si hagamos esto primero, para mí, que incluso es más importante. Pero no hay un piso, una base de conocimientos que debería ser transversal a todos. Sí, digo. Lengua, matemática, informática, tecnología, robótica. Eso. Digo, después estudiar de memoria, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, digo, si lo sabés mejor, pero si no tenés forma de acceder a esa información hoy, cuando yo estudiaba no había forma de saber. Es decir, el docente está hablando y el pibe está chateando, viendo a ver si lo que está diciendo es así o no. Es otro esquema. Sobre esa base, la secundaria, estudiar te abre cabeza, te da oportunidades, tiene que darte chance. Hay un conjunto de materias que tenemos que hacer todos lo mismo. Pero hay cosas que son flexibles. Si yo estoy tan copado con el fútbol y ustedes no, bueno, que hagan materia que tienen que ver con eso. Me va a abrir la cabeza, incentivar y capaz que otro va a otra cosa. Y después sí, el tema de trabajar, vincular con el trabajo, vincularte. Digo, hay que salir de los títulos fáciles, hay que ir a un esquema de ¿Y cómo es ese vínculo con el trabajo? Porque la respuesta natural, progresista, que surge es
es mano de obra barata para las empresas. Sí, bueno, hay que encontrar un punto de equilibrio. O sea, efectivamente tenés que hacer pasantías. Obviamente, estudiar y trabajar no es que vaya a una fábrica el pibe y que lo manden a comprar cigarrillos. Eso está claro que no. O que lo tengan de mano de obra barata. Ahora, en el medio tiene que aprender. Y no es lo mismo alguien que está aprendiendo que alguien que ya está formado. Y no es lo mismo si yo voy 3 horas a la escuela y 2 horas a trabajar y que me sirve para testear. Yo capaz que me engancho con ese laburo o digo, este laburo no me gusta para nada, voy a ir por otro lado. Hay que vincular escuela y trabajo. De verdad uno aprende estudiando, pero si haciendo también aprende las dos cosas a la vez. Hay que sacarse las anteojeras y salir de los títulos fáciles. Todo en Argentina se hizo, salió mal. Con lo cual la idea de decir esto se hizo, salió mal, no sirve, porque todo ya lo hicimos, salió mal. Ahora, hacer pasantías y las dos cosas a la vez con el estudio, a mí me parece que es razonable. Te voy a transmitir otra angustia burguesa, que es incluso para una persona que tiene una formación, unos conocimientos, una idea de lo que son los derechos laborales, los derechos a la huelga, etcétera. Me pasó que tuve un debate interno cuando se discutió la ley de esencialidad en la educación. Que me pasa como padre de una alumna de un colegio secundario del Estado, y basado en esto, porque uno tiene por un lado que fue el posicionamiento, sobre todo del bloque peronista, que atentaba contra el derecho a huelga de los gremios docentes, que ninguno de nosotros quiere que sean afectados. Pero a la vez está cómo afecta la huelga docente, el ausentismo docente en la vida diaria de las personas que tienen hijos o hijas en las escuelas, cómo impacta socialmente, cómo impacta políticamente, y me vino a la cabeza por lo que mencionabas recién. Decías que para vos el único espacio que seguía sosteniendo como el pegamento social sigue siendo la escuela. Sí, en la misma atención que tuviste vos la tuve yo, que además tuve que votar y voté en contra de esencialidad, pero con mucho debate interno y haciéndome mucho ruido en la cabeza. No, primero, claramente yo quiero mantener el derecho de huelga y una persona tiene que poder protestar y los docentes tienen que poder protestar y la forma de protestar es parando. Sí. Dicho esto, hay provincias que han estado todo el año sin clase. Eso es imposible, no hay manera de que nadie siga un sistema educativo, sea todo el año sin clases. Y hay muchas situaciones. Y la idea de que muchas familias salen del sistema público y van al sistema privado, aunque sea una parroquial, para la idea que tienen clase, está muy instalada en los barrios. No solo en las clases altas, está instalada en los barrios. Ahora se está dando el proceso al revés, pero no es porque haya cambiado la idea, sino bueno, poder pagar la cuota ni siquiera de la parroquial. Total. Pero, con lo cual sí hay una tensión. Yo voté en contra porque en realidad se perdió una oportunidad de hacer un debate más grande y quedó solo el tema de limitar el derecho de huelga. Ahora sí hay situaciones hay provincias que no han tenido clase casi todo el año, eso es imposible. Sí, pensás en Santa Cruz, Chubut, hay provincias que la situación es no hay manera, peor que acá. Tiene que haber una racionalidad, una cierta lógica. Yo creo mucho en la defensa de los derechos y que el reclamo tiene que ser claro y que muchas veces cuando se hace paro, incluso los docentes pueden enseñarle otras cosas a los alumnos. Ahora, todo un año de paro no hay manera de que algo funcione. Si yo tuve el mismo esquema, me parece que se perdió una oportunidad que en realidad los bloques más dialoguistas, en particular del PRO, quisieron solo meter ese tema y lo metieron en la grieta. Hubiera sido bueno discutir más ampliamente, pero hay que cortarla con los títulos fáciles. Es decir, que la educación es esencial, es evidente, está claro. Sí. Yo creo que lo único que está en pie es la escuela. Ahora, ¿cómo, si pudiéramos haber aprobado ese momento, aprovechado para junto con eso meter 3 o 4 reformas de escuela secundaria? Otro gran drama nuestro es que nos falta, no todos los chicos vayan al jardín, van al jardín. Nos faltan 3.000 jardines infantes para que todos hagan sala de 3, 4 y 5, por ejemplo. Digo, si hubiéramos metido un conjunto de acciones, yo me hubiera sentido más a gusto al discutirlo. Así discutimos solo el tema de la huelga docente. Bueno, ahora que se ha pensado así, me siento yo a gusto conmigo mismo. No, es que... Pero lo que pasa es que me parece que... Un problema que tenemos nosotros, el bloque Unión por la Patria, el peronismo, es que estamos siendo conservadores. Todo no. El gobierno y los otros bloques proponen cosas innovadoras, algunas razonables y otras alocadas absolutamente. Yo tengo la peor opinión de la política económica del gobierno. Ahora, innovan, plantean cambios, no. Y eso no tiene sentido, porque es evidente que hay que hacer un cambio grande en Argentina, que no es el cambio que propone el gobierno, que es nada de Estado y todo el mercado lo bestia. Ahora, eso no quiere decir que todo pueda ser Estado, porque el Estado ha cansado a la sociedad, porque la sociedad siente que se ha metido en cosas que no tienen nada que ver. Ese punto de equilibrio nos está faltando y muchas veces terminamos resolviéndolo votando no, y eso no está bien, claramente. ¿Crees que además de hay otros debates en
los sectores progresistas, nacionales y populares, los que tienen más sensibilidad social, sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Hay algunos debates que plantea hoy lo que tradicionalmente encontraríamos como la derecha, la centro-derecha, la ultraderecha, sectores conservadores, que decís, che, me parece que acá, si seguimos diciendo que no sin proponer otra cosa, nos llevan puestos. Y hay dos que seguro, me parece. Uno es mucha de la desregulación que plantean desde el Estado. No tiene sentido hacer 25 trámites para comprar un auto y pagar sellado por cuánta ventanilla hay. No tiene sentido, objetivamente. Eso ha agrandado distintas cuestiones, pero claramente no. Mucha de la desregulación que plantea es razonable. De ahí a que se corra de las medicinas prepagas y cada uno cobra lo que quiere, o que se corra de la regulación de la tasa integral de tarjeta de crédito y la gente se endeuda al 500%, hay un gran camino. Ahora, decir que por eso no hay que desregular nada no tiene sentido. Muchas desregulaciones son razonables que plantea el gobierno, son lógicas y hacen a la vida cotidiana permanentemente. Digo, esto que están discutiendo sobre uno tiene que renovar el carnet de conducir cada tanto tiempo o no, o la BTV, cosas razonables. ¿Sí? Hay algo de irracionalidad en que vos cada 5 años, siendo una persona joven, tengas que ir a renovar el registro, o que la BTV. Yo compré mi primer 0 kilómetro hace casi 30 años, que era un Fiat 147, uno del chiquitito, y venía con 3 años para hacer la BTV. Y después fui comprando otros autos mejores, con más seguridad, y son de 2 años o de 1 año. No sé cómo puede ser. Claro. ¿Sí? El otro que yo tenía era mucho menos. Bueno, hay cosas que obviamente van. Y después hay que dar un debate serio, que es complejo de verdad, sobre el tema del régimen penal juvenil y los chicos que cometen delitos. Yo vengo muy del mundo de la no baja de la edad de imputabilidad. Recorro los barrios permanentemente, he escrito sobre la situación de los jóvenes. Ahora, en contra de un esquema racional, ¿hace falta un régimen penal juvenil? Sí, claramente en la Argentina. Todo el mundo cree que todos los pibes cometen delito, cuando en realidad no es cierto. Pero si lo nuestro es no, estamos dando la diestra que todo el mundo siga creyendo lo mismo. Entonces, entrar en los debates más equilibradamente, más razonablemente, pudiendo meter conceptos, no haciéndole el blanco-negro fácil, no hablándole a una minoría intensa, nada más. Ese es el desafío. Yo me siento que realmente no lo estamos haciendo bien, diciendo todo que no. ¿Está entrampado en términos de narrativa políticamente el peronismo con una propuesta política como la de La Libertad Avanza? Me da esa sensación. Me da la sensación de que el peronismo tenía como anticuerpos para gobiernos de derecha, pero que con este quedó medio en bolas, para decirlo de manera más sintética. Yo creo que no está entrampado, está en una crisis brutal. Hay que cambiar los conceptos, las ideas. La sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era, ni para dónde iba, con tal de no seguir lo que estábamos. Es muy fuerte, con tal de no votar al peronismo. Es decir, ir a un experimento absolutamente. Esto no es el cuarto neoliberalismo. En las ciencias sociales hay un debate acerca de si esto es el cuarto neoliberalismo o no. O sea, que el primer neoliberalismo fue el de Martínez de Oz en el proceso militar, el segundo el de Cavallo y Menem, el tercero el de Macri, y esto el cuarto. Yo creo que no. Yo creo que esto es una ruptura mucho más fuerte. Esto es sin Estado, es otra cosa. Milei vino a presentar el presupuesto. Yo estaba sentado en mi banca este domingo, no el anterior, me parece, y dijo, el Estado hace 3 cosas, pero fue muy clarito. Maneja las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y administra la justicia para cuidar la propiedad privada. El resto no. No, pero con salud no, educación no, trabajo no, lo hacen las provincias, los municipios, el sector privado, o agrego yo, no lo hace nadie. Bueno, ese modelo es algo absolutamente distinto y ha calado, ha generado sentido común. Cuando empezó hablando de libertad, Milei, yo pensaba, esto no tiene sentido, porque en la Argentina hay problema de guita, de llegar a fin de mes, pero no hay problema de libertad. Sin embargo, asoció libertad con agobio, cansancio, que el Estado se te meta en todo. Cuando habla de la casta, bueno, me parece a mí que en ese esquema ha construido un sentido común. Para mí, el sentido común anterior lo había construido el menemismo, cuando decía, vos no tenés teléfono, no te anda el teléfono, hay que privatizarlo. O yo viajaba en tren todo el tiempo, en el tren Sarmiento, me volvía loco, y todos en el tren decían, che, hay que privatizarlo, esto no va más. Bueno, construyó un sentido común. Tenés un problema, se resuelve así. Construyó un sentido común este gobierno, lamentablemente para mí, una sociedad que quería un cambio y desgraciadamente abrazó a la extrema derecha, que es esta idea de libertad o esta idea de casta. Creo que va perdiendo el olfato en el último tiempo, pero necesitamos construir otra cosa. No es que tiene que construir una nueva narrativa del peronismo, tiene que dar vuelta a su pensamiento. El peronismo de los 40, que era la industria pesada, no existe más.
La sociedad hace 12 años no existe más. La sociedad que inició el kirchnerismo, un esquema de no es esa una sociedad. Foto en sepia. No es esa sociedad la actual, y no tiene nada que ver con esa realidad. Entonces discutir si eso es bueno o malo no tiene sentido. Yo creo que había sido bueno, pero no tiene sentido porque estamos hablando de otro tipo de sociedad. Es como que había un momento que la gente andaba en carreta y pasó a andar en auto. Habrá algunos que habrán seguido en carreta y no les habrá ido mal, pero en términos generales cambió el ciclo. Bueno, acá cambió, esta es una ruptura profunda, estructural. Cuando termine el gobierno de Milei, el sistema educativo va a ser otro en Argentina, el sistema de salud va a ser otro, el Estado va a ser otro, el mercado va a ser otro. Entonces, no es un tema solo de narrativa del peronismo, hay que construir otras ideas y de ahí van a surgir nuevos liderazgos. Pero construir otras ideas, y si no, la sociedad no va a mirar al peronismo y va a mirar por otro lado. Daniel, una o dos preguntas más en esto de construir sentido común, de dar herramientas para que se construya un imaginario. Ha sido exitoso este gobierno, me da la sensación a mí, en demonizar, en encontrar un enemigo, en encontrar una traba en las organizaciones sociales. A vos te tocó ser ministro de Desarrollo Social y ahí la pregunta es, ¿qué hay que hacer en términos de planes sociales y qué rol tienen o deberían ocupar las organizaciones sociales en ese sistema? Primero que hay que hacer en términos de planes sociales, nosotros tenemos una base de la sociedad que no tiene ingreso. Nosotros tenemos 40% de informalidad laboral, sino una parte que está en la subsistencia que no tiene ingreso. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Hay 3 maneras de resolverlo. El mundo lo resuelve de 3 maneras. Uno es la reducción de la jornada laboral, que es el modelo europeo. Vos trabajás menos horas, más cantidad de gente para compensar. Yo creo que ese no resuelve el problema argentino. Estamos por votar ahora en una comisión de legislación laboral. Yo voy a votar a favor de la reducción de la jornada laboral, pero no va a cambiar el esquema, porque tenemos tan nivel de informalidad laboral que no es que vos trabajás menos horas, entonces va a trabajar más gente. Sí. Esa es una salida. La segunda es el ingreso universal ciudadano. Hay una base de ingreso para tener para el conjunto de la población. Yo creo que vamos a eso en América Latina. Gobierne quien gobierne, saliendo del tema de planeros, piqueteros. Si uno logra correrse, decir, che, acá hay un problema. Ese problema América Latina en los próximos 10 años lo va a resolver generando una base de ingreso. Se llamará ingreso universal ciudadano de otra manera, pero base. ¿Eso qué sería? Eso es. Así como existe la asignación universal por hijo, hay una base de ingreso para el conjunto de la población, a partir del cual la gente mejora sus ingresos trabajando. ¿Pero por qué tiene una base de ingresos? Por 2 razones. Una, porque está en el nivel de la subsistencia. Y 2, porque hace mover la economía. Porque si yo tengo algo de plata, voy a la esquina, voy a la vuelta, muevo la actividad económica. Pero sería una base, esa base de subsistencia es un aporte, un subsidio, llamémoslo, un subsidio del estatal. Estado a todos, al 100% de la población. No, a todos al 100%. Esa es la teoría francesa ideal. Después, a los que podemos, vemos, Sí. arrancamos con los jóvenes, tenemos tales recursos, esta gente está trabajando. De ahí después se choca con el presupuesto y sale algo equilibrado. El tercer modelo es el de la flexibilización, que uno dice, no, lo que tenemos que hacer es que todo se corra, que cada uno contrate como quiera, que es Sturzenegger dice, bueno, cada uno despide, yo tengo un menú, cada uno contrata como quiere. ¿Qué va a pasar según esa teoría? El empresario va a terminar contratando gente porque va a ser más flexible y así se va a resolver el problema. Eso ya se hizo en Argentina. Sí. Terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo creo que hay que discutir seriamente un rol de un ingreso básico universal. Hoy no es posible discutirlo y el concepto de planero piquetero anula todo. Claro. Pero en un momento la Argentina va a encontrar un punto de racionalidad y va a discutir algo parecido a cómo basamos un ingreso. Sobre las organizaciones sociales, a mí me parece que hay que distinguir 2 planos. La Argentina tiene una gran tradición de organización comunitaria, de gente que se organiza en los barrios para resolver el tema de la comida, para resolver el tema del agua, para mejorar la vivienda, de redes comunitarias, algunas más politizadas, menos politizadas. Esas redes comunitarias hacen distintivo a la Argentina de otros países, la han hecho una fortaleza muy grande y es lo que nos salvó en las crisis y en la pandemia. Yo fui el ministro de la pandemia, armaba un comité de crisis, nos juntamos con todos los intendentes de todos los partidos políticos, todos los gobernadores, todas las organizaciones sociales, las que estaban de acuerdo con el gobierno y las que pensaban horrible del gobierno. Discutíamos mucho de qué había que hacer, terminamos y cada uno iba al barrio a resolver y a sostener las situaciones. El que tenía la mejor opinión del gobierno, el que tenía la peor, la expresaba, gritaba en la reunión, salía y iba a que su barrio no cayera. Y eso es un valor inmenso. La Argentina tiene eso como un valor.
Después está claro que todo el debate de la intermediación y que hay vivos en el medio, pero lo que hay que, con el agua no hay que tirar al pibe, y lo que hay que hacer es sostener esa red comunitaria, para mí que es de un valor grande. Yo creo que cuando el Papa habla de todo esto, lo habla desde ese punto de vista, de sostener la red comunitaria. Como todo hoy es una grieta fácil de discutir entre planero o no planero, entra en la picadora del debate. Pero objetivamente todo el tema de red comunitaria hay que fortalecerla. Hoy está en crisis, pero está en crisis porque nadie le crea nada. Pero esa es una red que hay que sostener. ¿Desde dónde se arranca para mí? Desde la escuela. Desde la escuela, construyendo red comunitaria con otro lado. Daniel Arroyo, gracias por haber venido. Este programa se llama Esto Termina Mal. Le pedimos a nuestros... No es el más, siempre lo decimos, no es el más optimista de los nombres, pero es el que nos representa bastante como personas. Le pedimos a nuestros entrevistados y entrevistadas que nos cuenten algo en su vida, puede ser una historia personal, laboral, la que quieras, que haya terminado mal. Tengo una que casi termina muy mal. Fui a Bariloche, 4 meses de casado, con una pareja amigos, subimos al Cerro López en auto. Los 3 decidieron volver en el auto y yo decidí volver bajando el cerro. Eran las 5 de la tarde, estaba pleno sol bárbaro. Empecé a bajar y se vino un temporal. Se hizo todo, se tapó todo de noche, no veía nada. Empecé a querer bajar, me lastimé, me golpeé, me rompí la zapatilla, me agarraba de un árbol. Llegué a la conclusión de que no te podía hacer bajar de ninguna manera y me quedé abajo de un árbol. Tenía un reloj en ese momento que tenía una lucecita, entonces iba mirando todo el tiempo. ¿Estamos hablando de etapa pre-celular? Sí, estamos hablando del 91. Claro. Sí, pre-celular. O sea, desconexión absoluta. No, y yo tenía, había desconexión absoluta. Vinieron a buscarme rescatistas, yo los escuchaba porque el viento venía para mi lado, pero gritaba y el viento iba para el otro lado, me quedé toda la noche. En un momento llegué a la conclusión de que me iba a matar, realmente, y me golpeé mal. Entonces me quedé bajo un árbol, escuchaba todos los ruidos habido y por haber, y miraba el reloj y eran las 2 de la mañana, las 2:05, las 2:10, estaba... O sea, toda la noche de verdad. Toda la noche de verdad, absolutamente toda la noche. Cuando se hizo de día, que habrá sido a las 6, 7 de la mañana, empecé a bajar y ahí me encontré. Llevaba 4 meses de casado, yo llevo 30 y pico años de casado, desde ese momento. Sí, si no te separaste ahí, me parece que ya está, ¿eh? No, pero además si no te dejaron, la sensación era, ahí sentí que me podía morir de verdad y que había salido mal. Y salió mal algo que para mí era como una cosa obvia. Había luz, estaba bárbaro, bajaba caminando. Hasta pensé que capaz podía llegar antes que el auto porque había como un sendero. Bueno, una macana grande. Terminé bien, pero podría haber terminado mal, de verdad. Claro, Frío, pero más que nada los ruidos. A mí me mataban los ruidos. Se sentía que se me venían los animales encima. Sí. Todo era de mi cabeza, claramente. Pero sentía ruido por todos lados. Y aparte... Decía, bueno, ya pasaron como 2 horas. Miraba la luz. Nada, 10 minutos. Nada, pero nada. Increíble. Fuerte, sí. Tremendo. Gran historia. Daniel Arroyo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ya volvemos,